Este miércoles inicia el escrutinio especial de actas con inconsistencias, con más de 400,000 votos que definirán la elección presidencial. Con un 99.40% de actas escrutadas, Adfura sigue aventajando a Nasrallah y este lanza reto, acta por acta y voto por voto, que es aceptado por nacionalistas. Ana Paola Hall reitera que preside el CNE y que no puede meter sus manos en los resultados y que si pudiera tampoco lo haría. Estados Unidos no ve señales de fraude electoral en Honduras, pide respetar independencia del CNE y proclamar un ganador como manda la Constitución. Presidenta Castro desconoce resultados de elecciones. Mel Zelaya lanza los colectivos al Infobi. CNE pide a Fuerzas Armadas garantizar urnas y votos. Sectores políticos nacionales e internacionales censuran expresiones de Xiomara Castro y llaman a que se respete el voto popular. Luis Redondo convoca a la Comisión Permanente para una reunión de emergencia este miércoles. Donald Trump reitera a Maduro que tiene los días contados, mientras en Oslo crece incertidumbre por presencia de María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Más cerca la Natividad del Señor. Más cerca, Renato, 9 de diciembre hoy. 9 de diciembre. Sí. Sientes en tu ambiente, en la casa, en tus Renato, emprendimientos. Bueno, hablando del sentimiento, claro que eso tiene que ser a diario, claro, pero personal. El emprendimiento, sí, estamos todavía en espera. Sí. Esas son las secuelas. Esas son las secuelas. Esas son las secuelas sí. Cuando el país no es capaz de madurar política y electoralmente. Claro. Y no el país, porque ahí incluimos a los electores. No, las cúpulas políticas, ¿ves? Las cúpulas políticas, sí. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad el regalo está claro. Contrata tu plan postpago con smartphone incluido y mucho más. Con más del 90% de las actas escrutadas, la tendencia en la plataforma del Consejo Nacional Electoral sigue favoreciendo al candidato nacionalista Nasri Adfura con una ventaja de más de 42,000 votos. Y si bien los nacionalistas confían en el triunfo, prefieren esperar el resultado final del CNE, un hecho que comparten los analistas. Con el 99.40 de actas transmitidas, 19.052 de 19.167, el escrutinio presidencial está prácticamente llegando a su final. Los datos confirmados dejan mínimo margen para cambios y perfilan una tendencia que se inclina a favor del candidato nacionalista Nasri Adfura. Sin embargo, en el búnker del Partido Nacional aún predomina la prudencia. El pueblo hondureño, nosotros como Partido Nacional hemos venido siendo responsables en nuestras posturas. Tenemos un candidato que no se ha declarado ganador, aún sabiendo que los datos le favorecen. Sin embargo, hemos decidido respetar la institucionalidad, en donde le estamos diciendo a Ana Paola Hall y a la consejera López Osorio terminar con su trabajo. Sabemos que no ha sido fácil, sabemos que se han presentado muchas limitaciones para lograr llegar con las mínimas condiciones al proceso. Son 2.773 actas con inconsistencias que serán sometidas a un conteo especial. Aún así, el nacionalismo se declara optimista, pero sin cantar victoria, hasta que el Consejo Nacional Electoral emita los resultados oficiales. No, optimista, muy bien, honestamente, muy bien. Nosotros no tenemos ninguna duda, está la convicción absoluta que ganamos las elecciones. Y miren los resultados que hemos manejado ya al 100% en nuestro centro de cómputo, que ustedes lo conocen, nos han visto que aquí sí es real, nosotros tenemos un centro de cómputo, están las actas al 100%, se las podemos prestar a cualquier partido, cualquier candidato de los otros partidos que así lo solicite. Los analistas advierten que la prudencia debe prevalecer, aunque reconocen la ventaja superior a los 40,000 votos de Adfura sobre Nasrallah. Señalan que el proceso aún no concluye y que el conteo especial puede ser decisivo. Bueno, mire, todavía es muy temprano poder hacer ese tipo de aseveraciones porque hay 2.773 actas que tienen inconsistencias y las inconsistencias son realmente aspectos que van relacionados
con valores numéricos que no tienen aspectos en los que den la exactitud de las boletas blancas y nulas, las que fueron utilizadas, las sobrantes, etcétera, y es eso lo que se va a corroborar, de tal manera que bajo esa perspectiva sería muy difícil poder establecer de que va a haber un cambio sustancial. En el Partido Liberal también impera la cautela, aunque existen reservas. Llaman a esperar el pitazo final del árbitro electoral. Tenemos que ser prudentes. En las democracias nos sometemos a la ley. En las democracias nos sometemos a los procesos. Si hay algunas inconsistencias, alguna irregularidad que siempre se dan, esas son sujetas de un proceso. Entonces esperemos ese proceso. En este momento, más que triunfos anticipados, el país necesita serenidad. La última palabra la tiene el Consejo Nacional Electoral y solo su veredicto podrá cerrar este capítulo con legitimidad y respeto democrático. Y es que este miércoles el Consejo Nacional Electoral inicia el escrutinio especial o conteo especial de 2.773 actas con inconsistencias que podrían despejar aún más el panorama electoral en el nivel electivo presidencial, aumentar la ventaja de Narria Fura o asegurar una remontada a favor de Salvador Narrala. La contienda presidencial llega a su etapa decisiva con el inicio del escrutinio especial, donde estarán en juego más de 400,000 votos repartidos en 2.773 actas con inconsistencias, una cifra que puede revertir la tendencia a favor de Salvador Narrala o afianzar la ventaja de Narria Fura, según este analista. Esto puede ser el punto de cambio entre tener a un nacionalista o a un liberal en el Ejecutivo. Y por eso es tan importante que se realice con una veeduría muy amplia, tanto nacional como internacional, con celeridad y con mucho rigor de parte del Consejo Nacional Electoral. El presidenciable nacionalista supera al candidato liberal por un poco más de 42,000 votos, en una de las elecciones más reñidas de la historia democrática del país. La moneda está en el aire y el pronóstico se mantiene reservado a Amplio Murillo. Pocas veces las actas con inconsistencias habían tenido un peso tan decisivo en una elección presidencial como ahora, según este experto electoral, para quien su verdadero impacto dependerá de dónde se ubiquen, cuántos votos representen y qué tipo de error arrastren. Porque la inconsistencia no precisamente puede ser mal conteo, puede ser, por ejemplo, números no legibles, o puede ser que remarcaron mucho un 3 y el sistema dijo esta acta viene manipulada. Entonces puede tener un impacto dependiendo de la zona geográfica, la carga electoral y sobre todo el tipo de error. Solo Francisco Morazán, Cortés y Lloro concentran más de la mitad de las actas con inconsistencias, 1.399 en total. Las otras 1.374 están dispersas en los 15 departamentos restantes. Lo que debe quedar claro, según el CNE, es que el escrutinio especial se desarrollará bajo la mirada atenta de observadores nacionales e internacionales, así como de los representantes de los 5 partidos políticos, para que no queden dudas sobre el resultado final. Se pueden ratificar los resultados que se manifestaron en el acta o se puede también haber un cambio y esto se dará pues en presencia de observadores nacionales e internacionales y reitero, bajo el conteo de los representantes de los partidos políticos que participaron en este proceso electoral. El escrutinio especial marcará el desenlace, si confirma la ventaja o si cambia por completo el tablero. Lo cierto es que desde hoy, cada voto cuenta más que nunca. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Jola, aclaró este martes que la noche del lunes hubo 2 momentos en los que existieron dificultades en el sistema de contingencia 2. El primer impasse aconteció cuando se comenzó a procesar el nivel electivo de diputados de Francisco Morazán y se repitió la misma historia con los de Cortés. Y esto ocasionó que en el sistema se descuadrara lo que tenía que enfocarse primordialmente para hacer el procesamiento de ambas actas, diputados de Francisco Morazán y Cortés. Como ustedes vieron, la divulgación no se vio comprometida,
Se hicieron los ajustes en los siguientes minutos en ambos casos y la gente estuvo trabajando hasta el final de la jornada. Respecto a las contraseñas asignadas a los diferentes partidos en el sistema, Hall confirmó que hubo un reporte el domingo sobre un miembro del grupo ASD que pidió a un técnico del CNE que imprimiera las contraseñas de los diferentes partidos, una situación que se informó inmediatamente al Pleno para hacer el cambio. Se aclaró el tema, se ordenó el inmediato cambio de las contraseñas y eso se hizo a los pocos minutos, como así lo manifiestan los técnicos y como consta en la correspondiente acta de sesión de Pleno. La titular del órgano electoral garantizó que cuidará cada voto con igual recelo y con igual cuidado. El diputado Mauricio Rivera es del criterio que una vez finalizado el escrutinio especial se demostrará la inflación de votos del candidato presidencial del Partido Nacional. Son resultados que están manipulados, que están adulterados, tenemos las actas y vamos a cotejar acta por acta para desinflar estos resultados. En cuanto al escrutinio especial, son alrededor de 500.000 votos que son la mayoría a favor de nuestro candidato Salvador Narrala. Además de eso, las impugnaciones que ya se han presentado y que se están presentando a través de nuestro equipo jurídico y que también va a darle un giro importante a los resultados de Salvador. Según Rivera, son miles de votos en disputa que pueden terminar por concretar la remontada de Salvador Narrala en la contienda presidencial. Bueno, a propósito, el presidenciable liberal Salvador Narrala sigue sosteniendo su hipótesis sobre los votos inflados en el sistema del CNE y reitera el llamado a un conteo de acta por acta y voto por voto para despejar dudas. Un reto que ha aceptado el Partido Nacional, que asegura ellos sí tienen las actas y no temen a los resultados. El fraude es monumental. Nadie le quita de la cabeza al candidato liberal que la ventaja del Partido Nacional en la carrera presidencial es producto de votos inflados, actas con descuadres numéricos y otras inconsistencias que nunca debieron entrar al sistema de transmisión de resultados administrado por la empresa ASD. Esto no es una teoría, ni es una especulación. Es el resultado de decisiones técnicas documentadas y admitidas. Se desactivaron los candados de validación. Hubo acceso interno a credenciales del sistema por parte de un técnico, cuyo nombre de momento vamos a ocultar. Todos esos comportamientos atípicos que permitieron que se vieran reflejados resultados incompatibles con las actas físicas evidencian la vulnerabilidad del sistema, criticó Narrala, quien advirtió que el escrutinio especial ya está arreglado para favorecer al Partido Nacional. Van a ser igualmente manoseadas y manipuladas como nos han estado manoseando desde el 30 de noviembre. O sea, aquí es bien simple, el control del Consejo Nacional Electoral lo tiene a través de la compañía ASD, el Partido Nacional. En medio de una multitud de simpatizantes que exigía salir a las calles, Narrala insistió que solo el escrutinio físico y manual dejará claridad de los resultados, mientras el Partido Nacional dice no tener miedo a someterse al conteo voto por voto para contrarrestar cualquier alegato de fraude. ¿Quieren contar voto por voto? Vengan, aquí los contamos. ¿Quieren contar acta por acta? Vengan, aquí los esperamos. Queremos darle garantía al pueblo hondureño que ese respaldo popular ha sido para papi a la orden. Yo soy un deportista, sé aceptar triunfo, empate o derrota. Yo quiero que me demuestren realmente que el pueblo quiere que vuelvan los narcotraficantes al poder. La denuncia de Narrala también obligó a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, a salir al paso para manifestar que nunca se atrevería a meter mano en los resultados finales de una elección. ¿Presido el Consejo Nacional Electoral? Sí, pero no puedo meter mano en los resultados, ni para perjudicar ni para favorecer a nadie. ¿Y saben algo? Si pudiera hacerlo, tampoco lo haría.
ni yo ni el equipo del CNE, que de forma espontánea vinieron a acompañarme este día. Según indicó Nasralla, será el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal quien deberá definir si se sale o no a las calles para defender la voluntad popular expresada en las urnas. Para el abogado laborista Germán Leicelar, los hombres y mujeres que se dedican a la política en el país tienen que revisar sus ejecutorias y su compromiso con Honduras, pues no es posible, asegura, que en cada elección la palabra de moda sea el fraude, donde todos los ganadores o hicieron trampa o compraron votos. Un pueblo que a pesar de que le dan bofetada tras bofetada viene y les dice una vez más, aquí estamos, mire, vivamos en democracia, le da un castigo a los que han sido división, a los que han sido agresión, y usted empieza a ver voces agresivas, voces divisorias, voces de pleito. En las elecciones del pasado 30 de noviembre, el abogado Germán Leicelar corrió sin éxito por una diputación, llevando la bandera del Partido Innovación y Unidad Pino. Al no lograr el objetivo, su compromiso, asegura, será vigilar de cerca a un nuevo gobierno para que no se repitan las prácticas torcidas de quienes están a punto de dejar el poder. La congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, volvió a pronunciarse sobre la crisis postelectoral en Honduras y a través de sus redes sociales advirtió que si el gobierno insiste en desconocer los resultados electorales, Estados Unidos tendrá que actuar. Salazar señaló que el pueblo hondureño habló en las urnas de forma clara, libre y contundente, que Xiomara Castro pretenda anular la elección es un ataque directo a la voluntad popular, un atropello a la democracia y una señal inequívoca de autoritarismo. Para concluir, Salazar advirtió que si el gobierno de Honduras insiste en desconocer el resultado electoral, Estados Unidos y la comunidad internacional tendrán que actuar en consecuencia. Estados Unidos cierra las puertas al partido en el poder que pide anular las elecciones del 30 de noviembre al asegurar a través de uno de sus portavoces que no hay elementos contundentes de fraude electoral y pide al CNE concluir el proceso con independencia y en el marco de la Constitución como parte de la presión hacia ese ente rector por dar resultados a tiempo y de forma contundente. A través de un portavoz del Departamento de Estado, Washington declaró que no tiene conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación de las elecciones hondureñas, prácticamente cerrando el camino a libre que apuntaba a esa opción. El mensaje de Estados Unidos llega tras un proceso electoral accidentado, marcado por denuncias, problemas técnicos y fallas en la transmisión de resultados. Es decir, la injerencia nosotros nos la ganamos por ser un país lleno de irresponsables, con instituciones que son debilitadas a propósito, siempre para tener una ventaja desleal por encima de los otros. Más que una disputa entre candidatos, esto expone la fragilidad del sistema electoral y evidencia el interés de Donald Trump en que el CNE termine declarando ganador a su candidato favorito, afirma este analista. No es de extrañarnos la postura de él de insistir en que sea el candidato al que él ha ungido, el que finalmente sea electo, pero claramente nuestra democracia hondureña es soberana, es imperfecta, eso ha quedado totalmente claro. Y lo importante es que el que se siente en la silla presidencial sea el que escogieron los hondureños, no el que nos dice Estados Unidos. Estados Unidos pidió al CNE certificar los resultados con prontitud y llamó a todos los actores a respetar la independencia de las instituciones y el marco constitucional. Para esta abogada crece la presión sobre el CNE para que revise las actas y realmente se vea la transparencia en respetar la voluntad de la ciudadanía. Aún una mayor presión para el Consejo Nacional Electoral para poder finalizar no solamente con la transmisión de resultados, sino que realmente con poder revisar cada una de las actas. El mensaje de Washington es claro: el camino del escrutinio especial que inicia en las próximas horas es la ruta correcta para que los partidos políticos demuestren si hubo o no irregularidades, dejando atrás cualquier discusión sobre anulación o repetición de las elecciones. Al final, estos procesos es el derecho que tiene cada candidato y cada partido político para demostrar
que se hizo bien las elecciones, que se trabajó de manera limpia y que no hay fraude. Creo que ese es el mensaje en este momento. Según el último cómputo del CNE, Nasser Yasfura del Partido Nacional mantiene la ventaja sobre Salvador Nasralla del Partido Liberal con una diferencia de 42.000 votos. El mensaje de Estados Unidos busca bajar la tensión y legitimar el proceso electoral, pero mientras unos lo consideran acompañamiento, otros lo ven como injerencia en un asunto que Honduras debe resolver sin presiones externas. Carolina Martínez, Telenoticias. Y precisamente sobre este tema, en su cuenta oficial de X, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes ha escrito lo siguiente: la presidenta Xiomara Castro, cuyo candidato socialista obtuvo apenas el 19% de los votos, está utilizando la guerra legal para presionar a los funcionarios electorales y lograr que respalden una anulación e impulsen acusaciones de interferencia estadounidense al estilo de Russiagate. El gobierno de Honduras debe respetar la voluntad popular. La presidenta Xiomara Castro condenó lo que calificó como una injerencia directa del mandatario estadounidense Donald Trump en las elecciones del 30 de noviembre. Aseguró que hubo amenazas contra votantes del Libre y que esa presión violentó la soberanía del pueblo hondureño. Desde aquí, de esta Casa de la Justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias. Desde el departamento de Olancho, donde inauguró 2 edificios del Poder Judicial junto a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Castro denunció un golpe electoral en curso, señalando coacción, chantaje y manipulación del sistema como un ataque a la voluntad popular. Mi gobierno dio todas las garantías para que el proceso democrático se realizara en las elecciones y fueran libres y transparentes. Y reconozco, el pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales. La mandataria anunció que llevará estas denuncias ante la ONU, CELAC y la OEA. Sostiene que los mismos intereses buscan reactivar viejas alianzas con el crimen organizado. Hasta ahora ni el CNE ni el gobierno estadounidense han respondido oficialmente a estas acusaciones. Bueno, ya hubo respuesta. Ya hubo respuesta. Sí. Ya hubo respuesta. Ya hubo respuesta a lo que ha dicho la presidenta Castro. Primero lo de María Elvira Salazar. Si podemos repetir lo que dijo María Elvira Salazar. Lo que dijo María Elvira Salazar, que lo tenemos en el guión. Sí, en este momento repito lo que la congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, volvió a pronunciarse sobre la crisis postelectoral en Honduras y a través de sus redes sociales advirtió que si el gobierno insiste en desconocer los resultados electorales, Estados Unidos tendrá que actuar. Salazar señaló que el pueblo hondureño habló en las urnas de forma clara, libre y contundente. Que Xiomara Castro pretenda anular la elección es un ataque directo a la voluntad popular, un atropello a la democracia y una señal inequívoca de autoritarismo. Para concluir, Salazar advirtió que si el gobierno de Honduras insiste en desconocer el resultado electoral, Estados Unidos y la comunidad internacional tendrán que actuar en consecuencia. Y luego vino otro mensaje desde Washington.
mensaje de Washington, de la cuenta oficial del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde manifiesta que la presidenta Xiomara Castro, cuyo candidato socialista obtuvo apenas el 19% de los votos, está utilizando la guerra legal para presionar a los funcionarios electorales y lograr que respalden una anulación e impulsen acusaciones de interferencia estadounidense al estilo del Russiagate. El gobierno de Honduras debe respetar la voluntad popular. Bueno, nunca Estados Unidos se metió tanto y directamente en una elección de Honduras como en esta. ¿Eh? Sí. Narramos los hechos tal como son. Cuando regresemos con el noticiero líder, vea usted en pantalla al sustituto de Roosevelt Hernández, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto y parte de su cúpula. Confirmado, Roosevelt termina su carrera militar el 18 de diciembre. Y ya está la lista de quién lo sustituirá y quiénes serán parte de la próxima Junta de Comandantes. Telenoticias le informa después de la pausa comercial. Luego de declarar que los rostros más frescos le ganaron la delantera en las primeras posiciones en la papeleta de diputados, el congresista del Partido Nacional, por Francisco Morazán, Antonio Rivera Callejas, aparece, según las proyecciones del conteo del CNE, a 22 marcas para estar en la lista de los elegidos, una posición que, según el candidato de los Chocollos, gana de manera cerrada en las actas de cierre que tienen su poder. En estos momentos estoy a 22 votos. Usted lo puede ver en la página del CNE. A 22 votos de poder entrar en la posición 23. Sin embargo, yo he tabulado 3.401 actas de 3.402. Solo una me hace falta cuando la encuentro. Y me da muy, pero muy buenos resultados. Lo que yo le puedo decir es que el voto rural, municipio, aldea y caserío, está remontando a Papi en la presidencia, a Juan Diego en la alcaldía y a Toño en la diputación. Rivera Callejas está consciente que muchos pondrán en duda su arribo a la casilla 23 por Francisco Morazán, pero el dato, insiste, marcará el relato y la mejor manera de corroborar estos números es entrando al sitio web de su partido, donde pueden revisar acta por acta, tanto digital como en físico. La disputa por la alcaldía del Distrito Central sigue al rojo vivo entre las candidaturas del alcalde Jorge Aldana de Libre y Juan Diego Zelaya del Partido Nacional. Con el 99.67% de las actas transmitidas, el Partido Nacional registra 158.723 votos, el 37.95%, mientras Libre acumula 158.110 votos, equivalente al 37.80%, una diferencia mínima de apenas 613 votos, mantiene la contienda abierta y enciende las presiones políticas. Según el CNE, de las 2.441 actas, 492 representan o presentan inconsistencias y 1.941 han sido validadas como correctas. Estas actas en revisión podrían resultar determinantes en una de las elecciones más cerradas en la capital. El actual alcalde de la capital, Jorge Aldana, que busca la reelección, se plantó desde esta tarde frente a la bodega del Infob con sus respectivas actas, exigiendo conteo de actas y voto por voto. El coordinador nacional de Libre, el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya, llamó esta tarde a los colectivos de Tegucigalpa y Comayagüela a movilizarse de inmediato hacia la bodega del Infob, rechazando los resultados del TREP y afirmando que hubo fraude. Según Zelaya, la candidata Rixi Moncada y Libre no aceptan los datos publicados, alegando violación del código fuente y un supuesto golpe electoral. En su mensaje también exige cárcel para quienes, según él, estarían beneficiándose de estas irregularidades. Tras el llamado de Zelaya, la movilización de los colectivos se concentró en las afueras del Infob, encabezadas por el alcalde capitalino Jorge Aldana, quien se disputa la reelección en la comuna capitalina con el candidato nacionalista Juan Diego Zelaya. Tras el llamado del coordinador de Libre, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, posteó lo siguiente:
ante la convocatoria realizada por el coordinador del Partido Libre para que colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela se movilicen de inmediato al Infop, es solicitado al jefe del Estado Mayor Conjunto que en cumplimiento de su mandato constitucional resguarde urgentemente al personal del CNE el material electoral de las elecciones generales del 2025 y las instalaciones referidas. Y por su parte, la consejera Cosette López ha escrito lo siguiente en su cuenta de X. Amenazar el funcionamiento del organismo electoral es delito. Destruir material electoral o dañar instalaciones del CNE es delito. Rechazo las acusaciones infundadas de fraude que inventan para convertirlo en excusa para sembrar caos y salir a las calles. El proceso democrático debe dar paso a que nos gobiernen las autoridades electas, no el miedo, escribió Cosette López. El presidente del Central Ejecutivo hizo un llamado urgente a las Fuerzas Armadas para que protejan las instalaciones del Consejo Nacional Electoral y resguarden el equipo electoral ante el actual clima de incertidumbre. En sus declaraciones, la autoridad municipal enfatizó la importancia de garantizar la seguridad de todo el proceso electoral para determinar legítimamente quién es el verdadero presidente de la República. Ni Salvador es ganador, ni Papi a la orden es ganador. Tenemos que ser pacientes y esperar el resultado que brindará el CNE. Pero eso sí, hago un llamado a las Fuerzas Armadas a que protejan las instalaciones del CNE y también el Infop, donde se guarda el material electoral, para resguardar todo esto y que no surja un atentado. También que se le brinde la protección necesaria a los 3 consejeros del CNE. Como hondureños debemos de apoyar la democracia en el país y debemos de ser protectores de todo este sistema electoral. La solicitud surge en medio de tensiones por el proceso electoral, destacando la necesidad de transparencia y seguridad en las instalaciones que custodian material electoral crucial. Luego de que el coordinador nacional del Libre, Manuel Zelaya, llamara esta tarde a los colectivos del partido a movilizarse hacia la bodega del Infop, esta noche la diputada Maribel Espinosa exigió a las Fuerzas Armadas garantizar la seguridad en esas instalaciones, tal como lo establece la ley. Y le hago un llamado a las Fuerzas Armadas que garanticen el orden en el país, que garanticen la paz en Honduras. MEL solo puede hacer barbaridades si ustedes lo permiten. Y a la comunidad internacional le digo, observen lo que está haciendo Libre. Libre quiere romper el orden constitucional porque ellos no se someten a la ley. A medida que avanza el calendario de los comicios generales del 30 de noviembre, el Congreso Nacional debería estar convocando al retorno de sesiones para aprobar proyectos claves como el presupuesto de la República del próximo año, dicen los analistas y diputados, al señalar que la directiva que preside Luis Redondo debe empezar a acortar sus prolongadas vacaciones legislativas. Todo indica que el actual periodo legislativo cerrará como empezó, en medio de patadas, molote, parálisis, opacidad y ahora en tiempo postelectoral, sin el menor asomo de sumarse a la transición de mando. Que se garantice que nosotros podamos tener sesiones en este momento para que haya un traspaso de mando, si bien es cierto, en el Ejecutivo tiene su propio proceso, dentro del Congreso Nacional actual necesitamos, primero, aprobar el presupuesto. El pasado 28 de octubre, los diputados de la oposición, por unanimidad de votos, aprobaron la prórroga de sesiones hasta el próximo 20 de enero, cuando termina el presente periodo legislativo. La expectativa ahora es que el diputado Luis Redondo cierre su maltrecho paso por la presidencia con una convocatoria y una ráfaga de proyectos de país para aprobación. Que podría representar una oportunidad clara para poder reivindicarse en temas como democracia, justicia, pero salud, educación. Tantos proyectos que quedaron engavetados por una parálisis injustificada que hoy el presidente del Congreso podría reivindicarse. Mucho pedir y esperar, dice este profesional del derecho, con un titular del legislativo que le apostó más a su reelección y que estuvo más tiempo sentado en una gradería de un estadio que en la silla
de la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Qué puede esperar usted de un Congreso que en este último año sesionó, tengo entendido, 22 veces? ¿Ah? Y como le digo, mire, estimado amigo Redondo, usted no se perdió un partido de la selección. Y yo creo que si usted hubiera sido un buen presidente del Congreso, la gente hubiera dicho, ahí anda nuestro presidente con la selección. Pero usted creía que porque andaba con la selección le iban a aplaudir toda la barbaridad que hizo en el Congreso. De todos los temas pendientes que en 4 años pasaron de decenas a centenares, el presupuesto general para el 2026 es como la principal prioridad, con la visión de un nuevo gobierno que podría cambiar el interés y comprar más medicinas y textos escolares que armas y uniformes militares y policiales. El proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo ya tenía algunas debilidades. Nosotros habíamos identificado que, por ejemplo, el presupuesto de salud únicamente incrementaba 1.5%, versus el presupuesto de seguridad y defensa que aumentaba como un 14% en cada uno. Por ahora la parálisis legislativa continúa y la prioridad de la bancada oficialista y del titular de este poder del Estado, al parecer está más fijada en declarar la nulidad de las elecciones generales y retar a los puños al presidente de la nación más poderosa del mundo. Son muchos los que creen que el diputado Luis Redondo aún puede reivindicarse con los hondureños, a quienes no solo subestimó, sino que también ofendió con sus posturas de suprema arrogancia desde la presidencia del Congreso Nacional. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, nadie ha dicho que iba a ser fácil estas semanas postelectorales. Van a haber dificultades, Nadie ha dicho que no iban a haber dificultades. A pesar de la contundencia con que se expresaron los hondureños el domingo 30 de noviembre, dificultades van a haber. Pero al final, el mensaje de Televicentro es que impere la institucionalidad. Y lo que diga el Consejo Nacional Electoral será lo definitivo. Claro, habrán impugnaciones y el Consejo Electoral tendrá que resolverlas. Posiblemente la gente no conforme de los que aspiraban a cargos de elección popular irá al Tribunal de Justicia Electoral. Y el Tribunal de Justicia Electoral, según la ley, será el factor determinante de quienes han triunfado. Pero los hondureños deben confiar en que su voto, si no el masivo, porque de repente hubo otras elecciones con más afluencia electoral, tendrá que ser respetado. Hay que confiar en la institucionalidad. Aunque nos preocupen los ruidos, hay que confiar en la comunidad electoral, en los órganos electorales. En este caso, en el Consejo Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral, sabiendo que la comunidad internacional está vigilando este proceso electoral de Honduras. Mel Zelaya, expresidente del país y coordinador de Libre, ha escrito este mensaje ahora mismo, que lo vamos a leer. Cristina, por favor. El indulto del presidente Donald Trump para el condenado por narcotráfico, su injerencia en nuestro sistema democrático, que realizó durante el periodo de silencio electoral en las 72 horas previas a las elecciones y la coacción y amenazas enviadas en 3.6 millones de mensajes a los teléfonos de votantes que reciben remesas desde Estados Unidos, sumada a la comprobada extorsión de las maras, alteró de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada. El terrorismo electoral fue impuesto a través de un TREP manipulado, tal como quedó evidenciado en los 26 audios que revelan el golpe electoral en marcha. Lo denunciamos con firmeza, no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas. He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta, quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasrallah Salum. Libre será siempre, garantía de defensa de la verdad y de la voluntad soberana del pueblo hondureño, no al golpe electoral, no al fraude. Mensaje escrito a las 9:40. Son las 9:49 minutos.
hace 9 minutos lo escribió Mel. Leamos el penúltimo párrafo de este mensaje del expresidente de la República y coordinador de Libre y actual asesor de la presidenta Castro. El penúltimo. He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta, quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum. Primera vez que Libre admite a través de su coordinador y de la candidata presidencial que Libre no ganó las elecciones. Pero Mel le pone pimienta al proceso y dice que quien ganó las elecciones es el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla. La noticia de última hora. Libre admite que no ganó el proceso electoral, que perdió. ¿Qué perdió? Eso debe quedar claro con este mensaje de Manuel Zelaya Rosales. Pero suma otro elemento más, que el ganador es Nasralla. Hondureños, faltan muchas actas que tienen que contarse y se van a contar en un conteo especial que comienza mañana o el jueves. Esas actas van a determinar quién ganó, si Asfura o Nasralla. Ese conteo especial va a determinar quién ganó, Asfura y Nasralla. Y la obligación como demócratas y respetuosos de la institucionalidad, con las fallas que históricamente ha tenido la institucionalidad de Honduras, es respetar lo que diga el Consejo Nacional Electoral. He escuchado el mensaje de Nasralla y entiendo que Nasralla ha dicho lo que yo interpreto de él en este momento, que la institucionalidad defina quién ganó. Libre admite que salió derrotado. La primera vez, lo dice el coordinador Mel Zelaya, que perdieron las elecciones, solo que no han perdido las elecciones con el Partido Nacional. Sí, dice que el ganador fue Nasralla. Claro, seguramente en las estrategias de Libre, esto va a movilizar a los liberales, porque lo está diciendo Libre. Así muy respetuosamente les digo, es un momento histórico para el país. Respetemos la institucionalidad. Respetemos el conteo especial que comienza este miércoles o el jueves. En esas actas que se transmitieron, pero que los votos no han sido contabilizados. Y lo que decida el conteo especial, lo que determina el conteo especial y oficializa el Consejo Nacional Electoral, ese es el resultado del proceso. Sí, hay que tener paciencia, hay que indistintamente de lo que Mel está diciendo, que el ganador es Nasralla, probablemente, pero eso lo vamos a saber después que termine ese conteo especial. O si se van al voto por voto y acta por acta, que eso sea lo que determine el Consejo Nacional Electoral. Sí, porque Nasralla dice, queremos... Voto por voto, sí. Queremos que haya un conteo. Si hay que comenzar de cero, bueno, pues hagámoslo. Pero que no nos metan ni miedo ni incertidumbre. Eso es democracia. En este momento me dice la productora que están sacando a los empleados del Consejo Electoral de las instalaciones del Infop. ¿Quiénes los están sacando? Vamos a ver. Sí, Mel llamó a que los colectivos fueran al Infop hoy. Estamos, señores, a acorralarlas, miren. Si andamos por querer salir de las instalaciones de Infop. Vamos tranquilos. Todo esto tiene que describirse con tranquilidad. Y lo estamos haciendo en vivo, nos están llegando muchos videos y muchas informaciones. Ya nuestro equipo está ahí verificando todo esto.
Pero hondureños, bajo la premisa de que al final lo que importa es lo que diga la institucionalidad, esperemos el conteo especial. Esperemos el conteo especial. Que con esas actas que faltan, que son miles, son como 400, 500 mil votos. Eso es lo que va a determinar quién es el futuro presidente de Honduras. Claro que la gente se aflige, se preocupa, se debilita la economía, pero a los ruidos y a las estrategias canalicémosla serenamente. Que el CNE en los próximos días, después del conteo especial y después de resolver impugnaciones, nos diga quién es el próximo presidente de Honduras. En este momento posiblemente ocurra la molotera que todos estábamos esperando, no en la dimensión que nos imaginábamos. Pero esto ocurrió en El Salvador en el 2014. Y allá hubo institucionalidad. Y a pesar de los recursos que se presentaron en el Consejo Electoral, en la Corte Suprema, la institucionalidad primó y dijo, porque era gobierno de Arena el que estaba perdiendo y ganaban los izquierdistas de Sánchez Serén. ¿Saben qué dijo la institucionalidad? Ganó Sánchez Serén por un poquito más de 5,000 votos. Yo espero que esa experiencia de la institucionalidad en El Salvador prime en Honduras. No nos desesperemos, no le hagamos caso a los ruidos y a las estrategias, sino que esperemos lo que dice la institucionalidad. Al final, lo que diga la institucionalidad electoral será lo que nosotros como hondureños debemos reconocer y lo que la comunidad internacional va a reconocer. Son momentos difíciles que los esperamos, sí los esperamos, peores que este. Ya comenzaron a ocurrir. Pero ahora simplemente insisto con esta frase, que no les parezca tríada. Esperemos lo que decide la institucionalidad. Y a las cúpulas políticas, calma, paciencia. Estamos hartos que cada 4 años esas cúpulas debiliten la democracia, que esas cúpulas confundan a los hondureños, alejen la inversión y el país se empobrezca. Ya no queremos seguir multiplicando la pobreza. Queremos un punto final a los comportamientos políticos al margen de la ley. Queremos que de una vez por todas prime la institucionalidad, primen los órganos electorales y que ellos nos digan quién ganó, a pesar de que haya gente inconforme o quede gente inconforme. Eso es democracia, Honduras. Eso es democracia. Yo les digo algo, tranquilos, 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 que los hondureños sabemos cómo votamos, por quiénes votamos y la comunidad internacional está convencida por quién votaron los hondureños y ahora solo espera la responsabilidad de nuestras instituciones. Vamos a tenerle más detalles. Yo intento en medio de esta convulsión noticiosa estar tranquilo, es mi obligación y es mi criterio democrático y es el criterio de nuestra empresa. Respetemos la institucionalidad. Vamos a ir a una pausa y luego les vamos a decir cómo queda conformada la Junta de Comandantes. Las Fuerzas Armadas, que ha estado en el ojo del huracán también. El 18 se va a Roosevelt. El 18 se va a Roosevelt. Termina su carrera militar. Que la historia lo juzgue, si hizo las cosas bien o no. Pero estos serán los nuevos uniformados de la Junta de Comandantes. Ellos están en la obligación de que nuestra institución castrense recobre la credibilidad. Mucho va a depender de ellos, de que estos nuevos miembros de la Junta de Comandantes recuperen la credibilidad
de nuestras Fuerzas Armadas. Hay un país que si se somete a un plebiscito, si queremos que se eliminen las Fuerzas Armadas o no, va a decir no, queremos que sigan como institución las Fuerzas Armadas, porque a pesar de los errores cometidos por ellos, en muchas facetas de la historia, los hondureños seguimos creyendo en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, a pesar de los errores históricos cometidos, como los han cometido nuestros partidos políticos, o como cualquier gremio, o como cualquiera de nosotros los ha cometido. De ello va a depender recobrar la confianza en los militares. Atentos a esta noticia, aquí en el Noticiero Líder, después de la pausa. Pero antes, en los comercios y mercados capitalinos, las ventas propias de la temporada navideña siguen en pausa, esperanzados a que reactiven una vez que pase la incertidumbre que ha generado el proceso electoral en las elecciones más reñidas de la historia de Honduras. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Las ventas prenavideñas siguen sin despegar, pese a que se esperaba que las elecciones terminaran con la incertidumbre y dieran paso a un ambiente de calma y mayor consumo para impulsar la reactivación económica. Las ventas pues se han caído, no como otros años. Otros años este tiempo ya uno se levantan ventas. Hoy estamos confiando en Dios de que las ventas se levanten ya como del 15 en adelante. Tanto los vendedores en los mercados como los empresarios atribuyen este estancamiento al tema político electoral, debido a la tardanza en la divulgación de resultados, denuncias de fraude y el anuncio de protestas en las calles que podrían frenar más la actividad comercial. Las ventas están bajas realmente, sí, todavía no ha habido movimiento, no se ha visto pues la verdad. Sí. ¿Qué cree que está afectando? Bueno, la situación política realmente, eso es lo que está perjudicando. No podemos decir de que porque tuvimos las elecciones el 30 de noviembre y que fue una gran fiesta ese día, se ha reactivado la economía en la forma que nosotros queremos. Eso debido a que todavía hay una incertidumbre de qué es lo que está pasando. Los consumidores coinciden que hay cierto temor por gastar, pero también aseguran que persisten los problemas de empleo y el alto costo de los alimentos, servicios y demás productos suntuarios que se adquieren en esta temporada. Es poquito lo que uno ajusta, porque no le alcanza, todo está caro. Entonces la gente también casi no quiere invertir, como le digo, porque tiene miedo de lo que pueda suceder. Los vendedores de artículos navideños dicen que a ellos les urge el repunte típico de diciembre, porque de lo contrario se quedarán con el inventario y las pérdidas. Los comerciantes se mantienen a la expectativa y ponen sus esperanzas en el pago de aguinaldos y también en la estabilidad política para poder reactivar las ventas. Sara Carranza, Telenoticias. La Navidad está cerca y en Educación Financiera le decimos cómo puede ahorrar en la compra de adornos navideños y así guardar un poco de dinero para el futuro. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Comprar durante la temporada baja. Ir a las tiendas a comprar las decoraciones navideñas luego de Halloween puede ser una buena opción, ya que pueden haber descuentos. Misma situación ocurre en los días más cercanos a la festividad, en donde los productos suelen tener grandes rebajas. Visitar tiendas de segunda mano. Las tiendas de segunda mano tienen a la venta productos de todo tipo, por lo que las personas pueden encontrar desde adornos hasta platos o ropa navideña a un precio más económico. Hágalo usted mismo. Hacer su propia decoración navideña no requiere de mucho tiempo, aunque en caso de hacerlo, se puede convertir en un buen panorama para crear y pasar tiempo junto a la familia.
¿Me enfocas a Cristina, por favor? No se imagina Honduras. Por eso es linda la carrera nuestra, el periodismo, ¿verdad? Sí, toda la información que uno recibe simultáneamente, que hay que contrastarla con la mayor rapidez, y si no la tenemos contrastada no hay que divulgarla. Por eso es bella esta carrera nuestra, ¿eh? Pero desgastante y sacrificada. Sí, así es. Pero vale la pena. Cuando eres demócrata y quieres lo mejor para tu país, Voy a comenzar con esto. La nueva Junta de Comandantes. Roosevelt se va el 18 de diciembre porque termina su carrera. Él y su conciencia, y ustedes que disciernen, juzgarán si hizo las cosas bien. Pero él termina su carrera el 18 de diciembre. El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto será el general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, de la 29 Promoción. El subjefe, el coronel de Ingeniería Luis Alonso Rosales Cardoso, de la 29 Promoción. La nueva Junta de Comandantes se va a conformar con la 29, 30 y 31 Promoción. El inspector general de las Fuerzas Armadas será el coronel de caballería Marco Lanza Ávila, de la 29. El comandante del Ejército, coronel de Fuerzas Especiales Rodimiro Murillo Aguilar, de la 30 Promoción. Entiendo que el que será jefe del Estado Mayor Conjunto en sustitución de Roosevelt Hernández, Héctor Benjamín Valerio Ardón, es el actual comandante del Ejército. Comandante, la democracia de Honduras pasa por usted. La democracia de Honduras y lo que nos jugamos en este momento pasa por usted y los suyos. Recuperar la credibilidad de las Fuerzas Armadas ceñidas a lo que dice la Constitución, pasa por ustedes. Son unos privilegiados que decidieron la carrera militar y la Constitución les da responsabilidades. Ahora, con ese volumen electoral y la decisión del 30 de noviembre de los hondureños, ustedes saben qué camino tomar. No se equivoquen. Tienen que respetar la voluntad popular. Ya dijo Mel Zelaya que el ganador no es libre, sino que Salvador Narrala. La obligación de ustedes ahora es que el CNE, en el recuento y conteo especial, nos diga quién ganó. Y ustedes ceñirse a la voluntad popular y a la institución, porque en este momento ustedes en materia electoral dependen del Consejo Nacional Electoral. General Héctor Benjamín Valerio Ardón, coronel Luis Alonso Rosales Cardoso, coronel Marco Lanza Ávila, coronel Rodimiro Murillo Aguilar, general Januario Paz López, capitán Ricardo Dubón Cabrera, coronel Selvin Adalid Antúnez Medina. Estoy hasta decidido. Serán la nueva Junta de Comandantes. No traicionen a Honduras y no comprometan el prestigio de las Fuerzas Armadas. Su obligación es recuperar la credibilidad de una institución que, pese a sus errores históricos, golpes de Estado y un montón de cosas, los hemos querido como institución, los seguimos queriendo como institución, siempre y cuando no traicionen su rol constitucional. De ustedes va a depender que los ruidos que estamos viendo y escuchando ahora, o las estrategias que estamos viendo y escuchando ahora, queden a un lado
y que ustedes primen la Constitución y su rol. En El Salvador, las Fuerzas Armadas, cuando han pasado momentos como estos, fueron neutrales. No les pido neutralidad, les pido simplemente que respeten la Constitución de la República. Ahora vamos con la construcción de que nuestra producción a cargo de la periodista Raquel Lazo ha hecho. Estos son los militares que conformarán la nueva Junta de Comandantes. Ahí los ven. Ellos son. Sigamos, y que en silencio la gente memorice sus rostros y los nuevos cargos que van a ocupar. Sigamos con lo siguiente, rápido. Militares, las iglesias y ustedes han sido las instituciones en que más hemos creído. Y como son instituciones conformadas con seres humanos, la iglesia y ustedes han cometido errores y hemos pecado. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha cometido errores? Solo les pedimos que se supediten en la Constitución. Quieren recobrar credibilidad y ese afecto que les hemos tenido pese a los errores. Este es el momento clave de Honduras. Este es el momento clave de Honduras. Que los perdedores aprendan que tienen que corregir para volver a recuperar la confianza. ¿Quién dice que la izquierda que hoy representa Libre, si la derecha en el futuro gobierno no hace las cosas bien, les den el voto? Pero tienen que autocriticarse, ser capaces de reconocer los errores y por qué perdieron. Y si los centenarios partidos no hacen las cosas bien en los próximos 4 años, tendrán oportunidad de volver al poder. Si no, una nueva izquierda más racional y comprometida con la democracia les va a aparecer. Dejará Libre relegado y casi perdido. Libre tiene la obligación de reconstruirse. Pero los militares, la Constitución dice que ustedes son apolíticos. La Constitución dice que ustedes son apolíticos. Y el 18 de diciembre ustedes van a hacer la Junta de Comandantes. Y como ahí, la dirección es vertical y el mando es vertical, las tropas lo van a obedecer. No traicionen a Honduras. No, fortalezcan su rol en la Constitución del país. Mario Holanda está ¿dónde? En el Infop. Adelante, Mario, ¿qué pasa ahí? Adelante. Buenas noches, Renato, un gusto saludarle a Cristina. Mire que estoy en las afueras del Infop. Prácticamente un grupo al fondo de Libertad y Refundación permanece aquí, sin embargo, vías del Boulevard Armadas, un poco restringido de la calle, o más bien de la vía que va hacia el sector oriental del país. Sin embargo, lo que hay acá es música. Se nos había dicho que hubo algunos incidentes leves, sin embargo, también se dio un cambio de turno aquí de los trabajadores del Centro de Cómputo del Info, ubicado acá del Consejo Nacional Electoral. Y fue lo que se dio, que algunos empleados salían corriendo, pero es por todo lo que se ha dicho. Pero sí, aquí están los miembros de Libertad y Refundación, están con música y aún me han dicho que está el alcalde Aldana en esta zona aún y que van a permanecer aquí por largas horas hasta que inicie el conteo de votos. Así está la situación, compañeros en estudio. Aparentemente una tranquilidad acá en las afueras del Infox. Sí hay personas de Libre. Hay un poco de tráfico en la vía que va hacia la zona oriental, pero sí está fluido el tráfico vehicular en la zona que viene del Hato de en Medio que va hacia la Corte Suprema de Justicia. Así está el panorama, Renato y Cristina, aquí en las afueras del Info, frente
en el Boulevard Fuerzas Armadas. Bueno, pues hay que contar los votos de la Municipalidad del Distrito Central. Hay que recontarlos, voto por voto, acta por acta. Y si Aldana salió adelante, bienvenido Aldana como alcalde. Si Juan Diego superó a Aldana, bienvenido Juan Diego como alcalde. Pero que sea el Consejo Nacional Electoral que lo decida y defina. Y que luego vengan las impugnaciones y que el Consejo Electoral y el Tribunal decidan. Hondureños, que no cunde el pánico, que no cunde el pánico. Nosotros sabemos cómo está Honduras, por quién votamos y el mundo lo sabe. El mundo lo sabe, de tal manera que hay 3 embajadas en este momento que se han pronunciado. Hay 3 embajadas que se han pronunciado. Cristina. En un comunicado de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, sobre el proceso electoral en la República de Honduras, integrada por Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, expresa su profunda preocupación por la afirmación de la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, quien ha declarado la nulidad de las elecciones generales efectuadas el 30 de noviembre de 2025 por presuntas irregularidades. Hacemos un llamado urgente a la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos a que presente al Consejo Permanente de la OEA un informe que permita conocer la situación actual del proceso electoral. La ADD recuerda que Honduras es un Estado democrático de derecho, cuya constitución política y su marco jurídico electoral establecen con claridad que únicamente el Consejo Nacional Electoral, CNE, es la autoridad competente para administrar el proceso, resolver incidencias y emitir los resultados oficiales. Esa instancia se encuentra en el ejercicio de sus funciones y en el desarrollo del escrutinio correspondiente, y por lo cual se le debe garantizar su funcionamiento libre de presiones. En este sentido, la Alianza hace un llamado a todas las partes a respetar el orden constitucional, los plazos de ley establecidos por la normativa para presentar la declaración con los resultados definitivos, la independencia de los órganos electorales y los principios fundamentales de la democracia, evitando acciones o declaraciones que puedan afectar la estabilidad institucional, generar incertidumbre o alterar el curso legal o la integridad del proceso electoral. La ADD reafirma su compromiso inquebrantable con la Carta Democrática Interamericana, la defensa de la democracia y los principios que garantizan elecciones libres, transparentes, pacíficas y verificables mediante auditorías independientes con respeto absoluto a la decisión soberana del hermano pueblo de Honduras y la preservación de la paz social. ¿Qué países? No, vamos, repitamos, ¿qué países son los que se han pronunciado de esa manera? Los países de la Alianza para el Desarrollo en Democracia está integrado por Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Que expresan su qué? Preocupación por la afirmación de la presidenta Castro, quien ha declarado la nulidad de las elecciones generales efectuadas el 30 de noviembre. Son países que, en el marco así diplomático, se raspan y dicen estamos preocupados por lo que dijo Xiomara Castro, la presidenta de Honduras. Mira, ese es un compromiso con la democracia fuerte de estos países, que no les ha importado la repercusión que pueda tener lo que manifiestan en estos comunicados y dicen respetemos la democracia de Honduras y estamos preocupados con lo que dijo la presidenta Xiomara Castro. ¿Y la OEA qué está diciendo? Los equipos de la misión electoral de la OEA en Honduras siguen desplegados observando los procesos de escrutinio con la misma claridad con la que la MOE-OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad. La misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las elecciones de Honduras 2025. Es crucial también que se resguarden los materiales electorales. Es fundamental que el CNE pueda realizar su trabajo sin presiones. En este contexto, la misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral. Honduras,
la conciencia del pueblo que votó y que sabe por quién votó y la comunidad internacional que está vigilando esto, más Dios, son los protectores de este proceso. Gane quien gane. Los victoriosos a celebrar, los derrotados a reconstruir sus partidos para que tengan opción en las próximas elecciones. Las universidades privadas también se pronuncian. La Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, ante los llamados públicos para promover la anulación de las elecciones celebradas el 30 de noviembre de 2025, mediante las cuales se eligen las autoridades de gobierno para el periodo 2026-2030, manifiesta su firme posición en pro de la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho. Es fundamental que los actores políticos y la ciudadanía respeten estrictamente el marco legal electoral y sus reglamentos. Los intentos de cuestionar unilateralmente las reglas ya establecidas contradicen el principio de legalidad y minan el compromiso democrático. Honduras necesita ante todo serenidad e institucionalidad, exigiendo el cumplimiento de los procedimientos y plazos establecidos. Reiteramos que el diálogo debe ser el protagonista para garantizar la estabilidad y la certeza de los resultados. La ley electoral establece de manera taxativa los mecanismos y plazos para la revisión, el recuento y la nulidad de los actos electorales, siendo el Consejo Nacional Electoral, en última instancia, el Tribunal de Justicia Electoral, las autoridades competentes. La ANUPRI reitera su llamado a la comunidad política a encauzar cualquier reclamo o inconformidad por las vías y procedimientos que la ley electoral ya contempla, asegurando así que la voluntad popular sea respetada bajo el amparo de la institucionalidad y la certeza jurídica. Tenemos que ir a una nueva pausa comercial, como que se nos va a alargar el noticiero hoy, pero así son las cosas. A pocos días de vencerse la extensión del memorando, Honduras reclama incumplimiento en la instalación de la Sisi. Nos prometieron Sisi y no tenemos Sisi. Y el flagelo de la corrupción es de los principales para que el país siga multiplicando su pobreza. Queremos mecanismo internacional anticorrupción. No lo cumplieron. Que el que venga no tenga duda de que Honduras exige un mecanismo y asesorar a las instituciones de justicia nuestras para que en su independencia judicial se combata la corrupción. No importa el partido que sea, la gente que sea, aunque nos hayan electo como fiscal general o como magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Atentos. Antes de desarrollar esta noticia, en la sección del emprendedor y de cara a los festejos de diciembre, le invitamos a conocer el portafolio de opciones que le ofrece Denis Hernández con sus servicios de entretenimiento propios de la temporada en la ciudad de Ciguatepeque. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Su atrevimiento en las comunicaciones lo llevaron a descubrir sus talentos de DJ, que lo encaminaron a tener su propia plataforma de entretenimiento. Estábamos en un evento del cual había sido invitado. Yo trabajaba como animador de radio local con solamente 16 años, aprendiendo a poder manejar las consolas en ese tiempo. Y resulta que el DJ que le tocaba amenizar a los 15 años nunca llegó. Tengo un parlante en el barrio El Parnaso con mis propias manos y con la ayuda de un vecino. Había un equipo quemado. Sacamos los repuestos de ese equipo. La capacidad en cobertura en todo tipo de eventos ha permitido que su portafolio de opciones para sus clientes vaya en constante crecimiento. Damos el servicio de pantallas LED de las dimensiones que el cliente lo solicite, pista LED, animación, audiovisuales, BTL. Estamos en el rubro dando un servicio de calidad. Generamos empleo a más de 6 personas ahora. Creo que la mejor publicidad que puede tener un emprendedor es hacer las cosas con calidad desde el inicio. Las redes sociales, su selecto y personalizado servicio han sido sus grandes aliados. Para conocer más de este efectivo servicio, usted puede comunicarse al celular 9916-0321. A través de nuestra página que es Disco Móvil Publideas o Denis Hernández. En Facebook, a través también de nuestra WhatsApp que es el 9916-0321, donde pueden ver todo nuestro catálogo de servicios que está disponible a nivel nacional. Un emprendimiento que va más allá de entretener.
Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. A menos de una semana para el vencimiento de la última extensión del memorándum de entendimiento entre el gobierno y la ONU para instalar la Sisi en el país, analistas hondureños reclaman la falta de voluntad política de la administración Castro para instalar el mecanismo anticorrupción y llaman a las próximas autoridades a cumplir la promesa hecha al pueblo. Este tema de la Sisi, como muchos otros, quedó nada más en eso, en una deuda, en una promesa incumplida, y creo que ese debe ser el ejemplo que deben observar las nuevas autoridades para evitar seguirle mintiendo a la población, que pone las expectativas en ese tipo de promesas, porque son necesidades que tenemos, y por lo tanto el llamado es que no se recurra ni se reitere en la mentira ni en el discurso falso, sino que se ejemplifique con verdaderos cambios y acciones que puedan darle un mejor panorama a nuestro país frente a la corrupción. Espinal lamentó que luego de 5 extensiones del memorándum, el actual gobierno no haya mostrado un compromiso real en la lucha contra la corrupción, pese a ser una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. En el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, la captura de la exdirectora de la DINAF, Dulce Villanueva, es vista como un espectáculo con fines políticos por parte del Ministerio Público. Y si bien destacan lo positivo de este caso, los analistas son claros en indicar que la Fiscalía sigue quedando a deber al hacerse de la vista gorda en otros casos como el checazo en Cedesol y el narcovideo que implica a Carlos Zelaya, cercano al primer círculo presidencial. La captura de Dulce Villanueva, exdirectora de la DINAF y figura afín al oficialismo, ocurrió en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, un mensaje que parecía buscar contundencia, pero que para este analista llega tarde y luce incompleto, porque mientras el caso avanza, otros escándalos que involucran a funcionarios del actual gobierno siguen intocables. Solamente ha presentado casos de corrupción de un solo lado, y ese solo lado es el caso de la oposición. Hasta el día de ayer que se llega a materializar, ¿no?, el requerimiento fiscal y la captura de la exdirectora del DINAF por situaciones irregulares, lo cual es positivo. Toda persona que haya cometido algún hecho irregular se le debe de castigar, se le debe de procesar y se le debe de condenar si existe el material probatorio suficiente. Sin embargo, hay deudas, y deudas grandes. La ciudadanía aún espera acciones firmes en episodios como el narcovideo de Carlos Zelaya, un caso que expuso sus vínculos directos con estructuras criminales y que, a pesar de su gravedad, jamás tuvo requerimiento fiscal. Tampoco ha habido avances en el caso de Cedesol, donde los señalamientos alcanzan a José Carlos Cardona e Isis Cuellar. Esta última, quien pese a las denuncias vive tranquila, opera políticamente y hasta volvió a salir electa como diputada en Copán. Cardona incluso la acusó de inflar votos a su favor en esa zona del país, sin que ocurra nada al respecto, por lo cual este abogado exige al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio a fondo. Los delitos públicos es de oficio que se investigan y se persiguen. Entonces está apacible en este aspecto el Ministerio Público. Ministerio Público que solo se dedica a darle agilidad a la persecución de comuneros, de campesinos y de personas de escasos recursos por delitos menores o medios. Pero a los corruptos miramos que siguen guardando esa apacibilidad, esa parsimonia, y no debe de ser así. Los analistas consultados ven con buenos ojos la captura de Villanueva y reconocen que era necesaria, pero advierten que más que una señal de justicia se percibe como un show del fiscal general, un intento de exhibir resultados a última hora mientras persisten años de silencio en casos vinculados al partido en el poder. En comparación a otros casos, aquellos que han quedado en el rezago y en el olvido por parte del fiscal general son casos que también evidenciaban con elementos bastante considerables para poder haber emprendido acciones desde hace muchos meses, pero el que no hayan avanzado estas líneas de investigación creo que devela la debilidad institucional, el tener un comportamiento selectivo con los casos y sobre todo que la brecha de impunidad sigue ampliándose al no haber hecho nada hasta el momento. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción, pero según los analistas en Honduras no hay nada que celebrar. La impunidad sigue intacta y la justicia se mueve según conveniencia. Funcionarios señalados siguen en sus cargos y muchos casos ni siquiera se investigan. Más que una celebración, esta fecha nos recuerda que en el sistema judicial hondureño las cosas no cambian y priman los intereses particulares.
Creo en la justicia hondureña. Sin mirar atrás, Dulce María Villanueva, exdirectora del DINAF, desciende las gradas e inicia el trayecto que ningún funcionario imagina recorrer, del despacho de un juez a la celda de una cárcel para mujeres, donde cumplirá detención judicial por el delito de concusión. El juez ha dictado detención judicial en esta audiencia de declaración de imputado para la ciudadana Dulce María Villanueva. Ella está acusada por el delito de concusión. El juez señaló la audiencia inicial para el próximo lunes 15 de diciembre a las 9 de la mañana, cuando es el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Siempre he colaborado con las autoridades, me extraña que hayan hecho este requerimiento porque mi abogado ya se había personado. El pago que ustedes están... Pero yo voy a aumentar 15 para que me dé 5, no le estoy quitando. Te voy a aumentar 15,000 empiras y me devuelve 5,000, se escucha decir en unos audios que se filtraron en mayo de 2023, provocando la renuncia de la exfuncionaria, caso que, como otros de la presente administración gubernamental, parecía estar fuera del radar del Ministerio Público, que sorprendió con la captura de Villanueva y su presentación ante la justicia. La concusión como delito, pues sabemos que la pena está entre 2 y 6 años, ¿verdad? Pero si la defraudación va en perjuicio del Estado de Honduras, pues esta se puede agravar hasta 9 años, ¿verdad?, de prisión a la persona que comete el delito de concusión. Pero este no es el único señalamiento para Villanueva, investigada por al menos 4 probables delitos: cohecho impropio, abuso de autoridad y destrucción u ocultamiento de documentos relacionados con trámites irregulares en procesos de adopción, casos que la Fiscalía retrasa ante el malestar de padres y madres que señalan por ellos a Villanueva. En este caso, la abogada Dulce María Villanueva se ha presentado personalmente a todas las audiencias. Hemos celebrado 2 audiencias en el Juzgado de Letras, 3 comparecencias ante la Fiscalía, y porque amerita creer que representa ella un riesgo para la investigación o pensar incluso que representa un riesgo de fuga. Eso no existe. La nueva Secretaría de Niñez y Familia trabaja en un diagnóstico para identificar posibles irregularidades acumuladas. En este caso, o la justicia demuestra independencia o queda claro que en Honduras la corrupción se castiga de acuerdo al color político del acusado. Vicente Turcios, Telenoticias. Un tío y su sobrino de nombre Nicolás Alonso Sánchez Fuentes, de 40 años, y Junior Solórzano, de 11, quienes se conducían a bordo de una motocicleta, murieron este día tras ser arrollados por un vehículo pesado en la carretera CA3, a la altura de la colonia Ponce, en la ciudad de La Ceiba. El cual, según información, colisionaron con un vehículo pesado tipo rastra. Uno de ellos fue identificado con el nombre de Nicolás Alonso Sánchez, aproximadamente 45 años. La segunda víctima fue identificada como Junior Solórzano, de 11 años de edad, ambos residentes en el sector de El Búfalo de esta ciudad de La Ceiba. Familiares de las víctimas llegaron hasta la escena y pidieron a las autoridades que se investigue al conductor de la rastra, el cual fue detenido a kilómetros de donde se produjo el trágico accidente. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la ATIC, realizó varios allanamientos e inspecciones en la zona céntrica de Olanchito Lloro como parte de una investigación por el presunto delito de lavado de activos. Según las autoridades, la operación incluyó 4 allanamientos de vivienda y 3 inspecciones en negocios vinculados a una estructura que desde 2020 habría estado moviendo grandes cantidades de dinero mediante sociedades mercantiles y la adquisición de bienes lujosos pagados en efectivo. De acuerdo con la información proporcionada, esta supuesta red tendría conexiones con grupos criminales relacionados al tráfico de drogas, utilizando a terceros para registrar propiedades y aparentar legalidad en su patrimonio. Mira que una televidente me está pidiendo que te pida disculpas. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Dice que ella considera que debería ser un poco más caballero contigo, ya que hace unos momentos le habló muy feo y casi le gritó cuando le pidió que leyera las reacciones de Estados Unidos sobre lo que dijo Xiomara Castro. Recuerde que usted es un caballero y ella es una dama. Lo más prudente sería que le pida disculpas en vivo. Y es cierto. Pero tú me conoces, ¿verdad? Yo lo conozco. Yo sé que no lo hace con mala intención.
Y yo sé que usted, como todo un caballero, siempre me ha respetado y eso lo valoro mucho, Renato. Okay. Y en el calor de la información, eso es, que a veces los televidentes no saben, ¿verdad? Buscamos y pedimos la información sin medir a veces las consecuencias. Sí, te pido disculpas entonces porque lo percibió así y yo después lo percibí así también, que había sido un poco imprudente contigo. No, Renato, tú me conoces a fondo, no, claro. tú me conoces a fondo. Bueno, nos despedimos. Con las 5 Hoy Libre aceptó que perdió las elecciones, pero dice que la ganó Narrala, que lo decide el Consejo Nacional Electoral. Es la noticia de hoy. Bueno. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Viernes dorado, hasta 50% en aros seleccionados para cuidar tu visión con estilo. La calidad internacional a tu alcance. Este miércoles inicia el escrutinio especial de actas con inconsistencias con más de 400,000 votos que definirán la elección presidencial. Con un 99.40% de actas escrutadas, Asfura sigue aventajando a Aznarrala y este lanza reto acta por acta y voto por voto que es aceptado por nacionalistas. Estados Unidos no ve señales de fraude electoral en Honduras, pide respetar independencia del Consejo Nacional Electoral y proclaman un ganador como manda la Constitución. Presidenta Castro desconoce resultados de elecciones, Mel Zelaya lanza a los colectivos al Infoc y Consejo Nacional pide a Fuerzas Armadas garantizar urnas y votos. Sectores políticos nacionales e internacionales censuran expresiones de Xiomara Castro y llaman a que respete el voto popular.